Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación virtual generado por Fundación Unipymes con el objetivo de brindar herramientas para el crecimiento empresarial de la comunidad Unipymes. Hoy nos convoca la sesión Cómo lograr la visa de negocios de Estados Unidos para empresarios. Soy Andrea Palacios, junto con Juan David Alzate y María Mercedes López, les damos la bienvenida. Está con nosotros Liliana Jones, actualmente se desempeña como abogada, especialista en la ley de inmigración en la firma Hispanic American Legal Services Limitada. Su servicio profesional está enfocado a la comunidad hispana domiciliada en Estados Unidos y en Latinoamérica, ofreciendo asesoramiento legal en derecho inmigratorio en las áreas de inmigración basada en lazos familiares y de negocios. Liliana cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en la creación de negocios en los Estados Unidos extranjeros. Le damos de esta forma la bienvenida a Liliana. Liliana, buenos días, ¿me escuchas? Ok, perfecto. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a Latinpymes y a Unipymes por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes, empresarios colombianos, un tema de muchísima importancia, un tema que yo sé que la mayoría de ustedes tal vez han escuchado algo o que la mayoría desconocen, y es el tema de las visas de negocios. Para mí es muy grato hablarles de este tema, no solo porque soy colombiana, estoy en este momento residiendo aquí en los Estados Unidos, también soy abogada en Colombia y aquí en este país. Y por esa razón me parece supremamente importante que el empresario colombiano conozca esas herramientas que la misma ley de inmigración de los Estados Unidos le ofrece a un país como Colombia con las visas de negocios. Esta es una gran oportunidad para los empresarios para poder expandir sus negocios, sus empresas, más allá de la frontera colombiana. Bueno, después de esta corta introducción, entremos en materia. Hay muchísimas clases de visas de negocios. En el día de hoy voy a hablar en especial de estas que ustedes ven en pantalla: la visa B1, B2, la visa EB5, la visa L y la visa E1 y E2. A veces esto parece como un juego de abecedario, pero cada una de estas letras y números tiene un significado especial en la ley de inmigración. Empecemos con la visa B1 y B2. Esta visa es muy conocida, ¿no? Es la visa de turismo, ¿no? Visa de turismo y de negocios. Pero muchos desconocen que también esta visa de negocios o de turismo está enfocada para iniciar actividades comerciales en los Estados Unidos. Explorar mercado, explorar posibilidades de inversión, realizar entrevistas para contratar personal, celebrar contratos de arrendamiento, asistir a reuniones, asistir a conferencias o eventos comerciales, presentar productos en exposiciones, dar conferencias y realizar actividades de mercadeo. Todo esto lo pueden hacer con la visa de negocios B1, B2. En esencia, esta visa lo que busca dar es esa apertura al empresario para que venga a conocer el mercado, dónde quiere instalar su empresa, qué posibilidades hay, hacer investigación. Lo que no permite esta visa es trabajar. Con esta visa no se puede generar ganancias o recibir remuneración. No es permitido con esta visa B1, B2. Con esta visa B1, B2, lo que pueden hacer es estas actividades desde el plano de vista comercial o empresarial. Muchos empresarios me he dado cuenta que cometen a veces errores a la hora de aplicar para la visa B1 y B2. Se presentan con su familia y están pidiendo la visa de turismo, y muchas veces erróneamente esta visa es negada porque la están pidiendo quizás para un objetivo que no es el que está buscando el empresario. Entonces,
tener bien claro que la visa B1 y B2 es para adelantar ese tipo de gestiones comerciales de su empresa, ¿no? Visa B1 y B2. Otra visa, la EB5. Esta visa es muy diferente a la anterior. Esta visa sí le permite al empresario, a su esposa y a sus hijos menores de 21 años hacerse residentes legales aquí en los Estados Unidos. Esta visa es muy conocida como la visa del $1.000.000. Esta visa lo que hace prácticamente es comprar la residencia legal para ese empresario y para su familia, esposa e hijos menores de 21 años. ¿Cuál es el monto de inversión que exige este tipo de visado? Oscila entre los $500,000 y el $1.000.000. Ustedes se pueden estar preguntando, bueno, ¿de qué depende la inversión? Porque yo preferiría invertir obviamente $500,000 y no $1.000.000. Existen en los Estados Unidos varios centros regionales. ¿Qué es un centro regional? Son centros que han sido aprobados por el Departamento de Inmigración que permiten explorar esas posibilidades de negocios que permiten explorar esas posibilidades de negocios en diferentes áreas estratégicas de los Estados Unidos. Entonces, dependiendo dónde esté ubicado ese centro regional, es el valor a invertir. Muchas veces el costo de $500,000 de inversión está localizado en lugares donde se necesita más fuerza de crecimiento o que la tasa de desempleo es alta. Entonces, lo que se busca con esto es empujar la economía de esas áreas. Y el monto de $1.000.000 generalmente está enfocado en áreas que son ampliamente conocidas y por esa razón el monto de inversión es más elevado. Es muy importante con esta visa EB5 el que se cree empleo, que se cree trabajo. Así como hay esa inversión, la ley exige que al menos se crean 10 unidades de trabajo de carácter permanente. Esa es una condición sine qua non o es una condición obligatoria para esta visa EB5. La inversión y el crear esos puestos de trabajo. Bueno, entonces esta es la visa EB5. Ya hablamos de la visa B1 y B2, la visa EB5. Y viene otra visa muy interesante que es la visa L. La visa L. ¿Qué le permite esta visa a los empresarios colombianos? Esta visa le permite a las empresas extranjeras, en este caso a las empresas colombianas, poder expandir sus negocios o poder abrir una filial o una subsidiaria aquí en los Estados Unidos. Muchas veces el empresario puede decir, yo no me quiero ir a vivir a los Estados Unidos, yo quiero seguir aquí en mi país, pero sí estoy interesado en expandir mi negocio, en abrir una filial, en abrir una sucursal de mi empresa en los Estados Unidos por todas las ventajas que esto podría acarrear para su negocio. Entonces, esta visa L es la que más se ajusta para esa necesidad de ese empresario, porque el empresario puede enviar a un alto ejecutivo de su empresa a abrir ese negocio o abrir esa filial o subsidiaria aquí en los Estados Unidos. El periodo máximo para que este empresario envíe a ese empleado de alto nivel, a ese empleado ejecutivo, es de 7 años. Esta visa tiene una duración de 7 años como máximo para abrir y explorar esas posibilidades de abrir o de expandir su negocio aquí en los Estados Unidos, creando esa filial.
¿Qué ventajas tiene? El empleado puede traer a su esposa y también a sus hijos menores de edad. El empleado Es necesario que el empleado haya estado trabajando por lo menos un año de manera consecutiva, un año dentro de los 3 años anteriores al momento en el que el empresario va a enviar esa aplicación o esa solicitud de visa L al Departamento de Migración. Ese es un requisito muy importante, o sea que no puede ser que, voy a contratar a esta persona, no ha trabajado para mí antes, la voy a contratar para que ya empiece a hacer esa labor. Esa visa va a ser negada. ¿Por qué razón? Porque se necesita que ese empleado de alto manejo ya tenga una vinculación con esa empresa de por lo menos un año dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha en la cual se va a enviar la solicitud o la aplicación de esta visa de negocios. Esta es entonces la visa L. Hay otra visa que es una de mis favoritas, que es la visa E1 y la visa E2. En mi experiencia profesional me he dado cuenta que muchos desconocen este tipo de visados. La visa E1 y E2 le permite a los colombianos desde junio de 1848. Colombia desde ese año puede aplicar para este tipo de visados aquí en los Estados Unidos. No todos los países pueden aplicar para estas visas aquí en los Estados Unidos. Solamente países que tienen tratados comerciales pueden beneficiarse de la visa E1 y E2. Colombia entonces es uno de esos países que se ve favorecido con estas dos visas. Hay diferencias entre estas dos diferentes tipos de visas. ¿Cuáles son? La visa E1. La visa E1 le permite a los colombianos o empresas colombianas, personas naturales o personas jurídicas, empresas también califican para este tipo de visa, la E1. Y se requiere que ya haya habido o haya existido un intercambio comercial previo entre Estados Unidos y la empresa colombiana, que ya se esté exportando, que se esté importando, que ya haya un récord comercial entre los dos países. Ese es un requisito fundamental para esta visa E1 para que sea aprobada. ¿Cuánto tiempo generalmente el Departamento de Migración o la oficina consular exige? ¿Cuánto tiempo de negociaciones previas? Generalmente un año. Un año de intercambio comercial previo entre Estados Unidos y Colombia a través de exportaciones de productos o servicios, actividad comercial previa durante un año anterior a la presentación de la solicitud de la visa. Como les comentaba, ese intercambio puede ser de productos y servicios. La visa E2. La visa E2 es muy diferente a la visa E1, porque la visa E2 no exige que haya un intercambio comercial previo entre Estados Unidos y Colombia. ¿Qué significa eso? Que si no tengo ninguna experiencia comercial o si no tengo ninguna empresa, también puedo aplicar para esta visa. Si ya tiene su empresa, pues mucho mejor, porque ya tiene también un terreno abonado de experiencia comercial. Pero la visa E2 como tal no le exige al empresario colombiano o al inversionista colombiano que ya haya existido una actividad comercial previa. Es bien importante que ese empresario o esa empresa colombiana tenga
ese deseo, ¿no? De realmente de invertir o de seguir adelante en ese proceso de aplicación para la visa, que la empresa sea real, que la empresa sea operativa, o sea, que sea una empresa no de papel, que sea una empresa que sea viable. Ese es uno de los requisitos esenciales para la visa E2. Otro requisito fundamental es que esa inversión, y lo voy a hablar más adelante, debe ser sustancial y no marginal. Lo voy a explicar. Y también que ese empresario, a diferencia de la visa L, que el empresario en la visa de negocios E2 sea la persona que esté en esa capacidad de dirigir y desarrollar la empresa. Como lo habíamos hablado en la visa L, el empresario no es necesario que se traslade a los Estados Unidos. Puede enviar un empleado de alto nivel a abrir esa sucursal o esa filial. Pero en la visa E2 sí se requiere que ese empresario tenga la batuta o tenga esa dirección para poder llevar adelante esa empresa aquí en los Estados Unidos. Estos son los requisitos básicos para la visa E2. Lo resumo, la diferencia fundamental entre la E1 se requiere que haya existido un intercambio comercial previo. En la visa E2 no se requiere. No se requiere ningún tipo de intercambio comercial previo. Con la visa E2 puedo comprar un negocio existente. Muchos pueden decir, ok, yo no tengo una empresa aquí en Colombia, pero tengo el dinero con el cual invertir o comprar un negocio o una franquicia en los Estados Unidos. O crear una empresa nueva. No quiero comprar nada, quiero empezar desde cero, pero quiero tener mi restaurante en los Estados Unidos o quiero tener mi empresa de distribución en los Estados Unidos. Yo conozco y yo sé de este tema y es en lo que quiero trabajar. La visa E2 en ese sentido es muy amplia porque no limita al empresario o al inversionista a la hora de crear esa empresa aquí en los Estados Unidos. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la visa E2? La más obvia, vivir aquí legalmente en los Estados Unidos, trabajar en los Estados Unidos, trabajar. Recuerden que con la visa B1, B2, que es la visa de turismo y de negocios, con esa visa no se puede trabajar, pero con la visa E2 usted está legalmente amparado y sí puede trabajar aquí en los Estados Unidos. También tiene la posibilidad de traer a su esposa y a sus hijos menores de 21 años. Su esposa también puede trabajar y no necesariamente en la empresa que usted ha creado, también puede trabajar en otra área diferente. Y sus hijos también pueden estudiar aquí en los Estados Unidos. Y esta visa se puede renovar indefinidamente. No tiene un límite de duración en el tiempo. La visa E2 se renueva indefinidamente. Como abogada, ¿cuáles son las recomendaciones que le damos a un empresario o a un inversionista que quiera abrir su negocio aquí en los Estados Unidos y que quiera comprar, en este caso, comprar un negocio que ya está operando en este país? Hay algo que aquí en los Estados Unidos, en la ley, nos exigen también a los abogados y es la debida diligencia. O sea que a la hora de asesorar, nos debemos cerciorar de que todo lo que ustedes ven ahí en pantalla se cumpla, ¿no? Cuando ese empresario quiere calificar para esta visa de negocios E2, es bien importante que se trate de un negocio viable y sano, que el empresario tenga las proyecciones financieras de ese negocio y que los estados financieros de ese negocio que va a comprar estén auditados, o sea, no
conformarse con recibir los estados financieros simplemente en el papel. No, esos estados financieros deben estar debidamente auditados. Solicitar los impuestos de esa empresa, mínimo 5 años. Mínimo 5 años para evaluar realmente la situación financiera de ese negocio, pérdidas, ganancias. También tener una lista verificable de los activos de esa empresa que usted o inversionista quiere comprar. Los inventarios, la lista de clientes, la copia de todos los contratos de trabajo, de los seguros que tenga la compañía, datos de todos los trabajadores. Esta es una lista de requisitos mínimos que se deben tener en cuenta, que deben tener en cuenta los empresarios a la hora de comprar un negocio aquí en los Estados Unidos. Estas son recomendaciones que siempre se debe dar a un empresario antes de emprender este paso de aplicar para la visa de negocios E2. Tiene muchas ventajas realmente el comprar un negocio existente, ¿no? Que empezar de cero o de crear uno completamente nuevo. El comprar un negocio existente elimina los riesgos de empezar desde cero. Y es muy importante que el empresario se familiarice con el sector o la industria al que pertenece esa empresa que quiere comprar o que quiere invertir aquí en los Estados Unidos. Por eso es bien importante que el empresario tenga primero la visa B1 y B2 para que venga a explorar y se dé cuenta de las reales expectativas también de ese negocio, cuáles son los requisitos, cuáles son las licencias que se requiere para establecer ese negocio en esa ciudad o en esa área de los Estados Unidos. Es bien importante esto. Y obviamente es bien también crucial que si una persona, un empresario, va a comprar un negocio, lo busque, ¿no? De acuerdo a las habilidades afines que tenga ese empresario. No se requiere, como les digo, que el empresario tenga o el inversionista tenga ya una experiencia previa para poder comprar un negocio aquí en los Estados Unidos, pero sí es importante, si la tiene, que busque negocios similares a los que ya ha desarrollado o a las preferencias que tenga. En las visas de negocios E2, las franquicias siempre van a ser una buena opción. Una buena opción, ¿por qué? Porque aumenta o incrementa las posibilidades de que la visa E2 sea aprobada. Los oficiales consulares en Bogotá perciben cuando un empresario compra una franquicia de que se trata de un negocio real, de que no se trata de un negocio ficticio del papel, porque al comprar una franquicia obviamente hay un bagaje detrás de esa franquicia, ya hay un negocio, ya hay una historia que está respaldando a ese empresario a la hora de presentar esa aplicación para la visa de negocios E2. La franquicia también provee una valiosísima información para el plan de negocios que tenemos que presentar. La visa E2 tiene un requisito fundamental y es presentar un plan de negocios al oficial consular. Y las franquicias generalmente, o las franquicias tienen muchísima información para poder hacer más sólida o hacer más o hacer esa solicitud de visa E2 ganadora. O sea que la posibilidad de que esa visa E2 se apruebe a través de una franquicia son más altas porque ya tenemos datos, ya tenemos información del negocio que nos va a ayudar a presentar un plan de negocios más sólido y más real también. Y también un punto, empezar un negocio nuevo
es más fácil a través de una franquicia, especialmente si se es extranjero en un país como los Estados Unidos. El tener el respaldo de una franquicia le da también a ese empresario colombiano la posibilidad de tener ese soporte o esa ayuda que la misma franquicia le va a dar a ese empresario colombiano cuando ya su visa está aprobada. Una pregunta clave que tal vez ustedes en este momento estarán pensando, ¿cuánto tengo que invertir? ¿Cuánto tengo que invertir para que esta visa E2 sea aprobada? Bueno, esta pregunta me la hacen con muchísima frecuencia y la respuesta es no hay una respuesta concreta. No, la ley de inmigración no nos señala ni un mínimo ni un máximo para la visa E2. Pero la inversión debe ser sustancial. ¿Por qué razón? Así como la ley no exige, como con la visa EB5, que exige un monto mínimo, ya sea entre 500,000 o $1,000,000, la visa E2 no nos impone ni mínimos ni máximos. El monto total a invertir depende del tipo de negocio que usted tenga. Por ejemplo, si usted quiere poner un café en el centro de Miami, va a ser muy diferente el costo de poner ese café en el centro de Miami que ponerlo en una ciudad no tan popular como Miami en otro estado de los Estados Unidos. La inversión va a ser diferente, los costos van a ser diferentes. Por decir algo, si poner ese café en el centro de Miami me cuesta $100,000 o $150,000, es posible que si lo voy a poner en otra ciudad no tan popular, me cueste menos, tal vez $80,000. Entonces, el monto de inversión para la visa E2 lo va a definir el tipo de negocio que usted quiera establecer en este país y también el lugar que usted decida. El lugar que usted decida o que usted escoja para establecer. Hay muchísimos factores entonces que pueden afectar ese monto total de inversiones. Han habido casos de visas E2 que se han aprobado para negocios de $50,000 con inversiones de $35,000. O sea, pero esto no es una regla, ¿no? Eso depende de cada caso particular. Habrá negocios que exijan una inversión más alta. Un taller de reparación automotriz por la maquinaria, por lo que se tenga, obviamente va a requerir una inversión más elevada. Entonces, ¿qué nos pide la ley de migración o qué le pide el gobierno para poder aprobarle a usted esa visa para ese negocio que usted quiere? Pensemos ahora, por ejemplo, en un spa. Tengo $100,000 para montar mi spa en San Diego, en California. Tengo $100,000. ¿Cuánto es lo que yo tengo? Perdón, montar ese negocio me cuesta $100,000. ¿Cuánto tengo que invertir para que esa visa me la aprueben? Como $100,000 no es un monto realmente elevado, el Departamento de Migración va a querer ver que realmente ha habido una inversión sustancial en ese negocio, que usted ya ha hecho las compras de aparatos para su spa, que usted ya tiene un contrato de arrendamiento, que usted ya ha contratado a algunos trabajadores, que usted ya ha hecho unas inversiones, que usted ya ha hecho unas inversiones que son un riesgo para usted. No, porque si la visa obviamente no es aprobada, pues obviamente ese riesgo pues lo va a afectar, pero entre más
serio sea usted a la hora de invertir en este tipo de visas E2, o entre más tenga usted esa decisión de que le aprueben esa visa, más alta entonces tiene que ser su inversión, para que usted demuestre que sus intenciones son realmente serias. Hay entonces un test de proporcionalidad para la visa de negocios E2. Entre menos sea la inversión o entre menos dinero demande mi negocio para el establecimiento de mi negocio, la cantidad a invertir previa a la aplicación de esa visa debe ser mayor. En sentido contrario, si mi negocio requiere una altísima inversión, entonces la inversión inicial para este negocio no va a ser tan alta si su negocio requiere una inversión menor. Si tienen preguntas al respecto, me las pueden hacer cuando terminemos este punto, porque es bien importante que ustedes entiendan esta parte de la proporcionalidad, ¿no? ¿Cuánto tengo que invertir para mi negocio? En primer lugar, no hay ni un mínimo ni un máximo. Todo depende del negocio que usted quiera comprar o del negocio que usted quiera establecer, porque ya tiene experiencia, ya lo conoce y usted quiere empezar desde cero y quiere establecer esa empresa aquí en los Estados Unidos. La inversión, entonces, la define el tipo de negocio, y la inversión para poder presentar esa solicitud de visa requiere, dependiendo del monto total que su negocio requiere. Entonces, si mi negocio requiere una inversión muy alta, entonces los costos iniciales para poder solicitar esa visa pueden ser menores. Pero si el negocio no requiere una inversión total, entonces los oficiales consulares en Bogotá van a querer ver que usted entonces sí ha invertido de manera significativa en el establecimiento de su negocio. ¿Qué gastos me ayudan? ¿Qué inversiones me pueden ayudar a incrementar esa posibilidad de que me aprueben mi visa de negocios? Están, por ejemplo, los costos en la creación de su sitio web, la compra de computadores, de muebles, los gastos que usted haga para el registro de marca, el pago de salarios, el costo de alquiler o el contrato de arrendamiento, los costos de abogado, las inversiones que usted haga en herramientas o en materias primas, un carro que usted necesite para su empresa, los cursos o las capacitaciones que se necesiten también se pueden incluir en esos costos iniciales de inversión. Los suministros de oficina. Estos son tan solo unos ejemplos de costos que se pueden tener en cuenta a la hora de presentar esa solicitud de negocios para la visa E2. Ejemplos. Les he traído aquí varios ejemplos de visas de negocios que han sido aprobadas. Por ejemplo, talleres de reparación de automóviles, negocios de fabricación y distribución de gabinetes, empresas de limpieza, fabricación de ropa, servicios de asesoría e informática y tecnología, empresas de consultoría, planificación y coordinación de eventos, empresas de diseño de moda, bares, empresas de comida o servicios de restaurante, distribuidores de ropa, cafeterías, diseño de interiores, tiendas, gimnasios, centro de tratamiento de adicciones médicas. Miren, la lista es larga porque realmente es cualquier posibilidad de negocios, obviamente legal, que permite a los empresarios colombianos poder expandir su negocio o su empresa más allá de la frontera colombiana. No sé si tengan preguntas adicionales, si quieran, no sé, alguna aclaración adicional en este punto.
Si me está... Bueno, Liliana, por ahora tenemos como preguntas, pero más generales, no específicamente Ok, de este. No sé si continúas y al final las realizamos o si las vamos realizando. sí, las podemos ir realizando. Ok, perfecto. Dice Juan nos dice, em, perdón, Alejandro, vamos primero con Alejandro. ¿Las visas deben gestionarse, estas de trabajo, directamente en la embajada o hay alguna forma de hacerlo digital o por internet? Bueno, las visas de negocios, en especial para Colombia, el trámite, todo se hace online. Todo se tiene que enviar directamente vía electrónica, pero el empresario colombiano tiene que presentarse a su entrevista en la oficina de Bogotá, ¿no? O sea que la entrevista pues es obligatoria, pero para Colombia en especial, se tiene que enviar toda la aplicación, toda la documentación vía electrónica. Ya hay unas pautas, ya hay unos lineamientos, un tope mínimo de páginas que se tienen que enviar para que la visa sea aprobada. Si no se cumplen esos lineamientos que están especificados en la página web del consulado, la visa va a ser rechazada. Pero el envío es obligatorio vía email, vía electrónica, pero la entrevista es personal. Ok, muchas gracias, Liliana. Nos dice Juan, ahora sí, ¿qué tanto movimiento de importaciones a Estados Unidos se necesita para la visa E1? Si tengo la sociedad en Estados Unidos, pero soy colombiano, ¿qué montos debe demostrarse de importaciones o exportaciones? Excelente pregunta. ¿Por qué razón? Porque tampoco la ley nos fija un mínimo que diga tiene que haber mínimo 3 o 4 operaciones de importación o de exportación cada mes. No. La ley mira cada caso en particular. Puede haber, por ejemplo, solo una importación o exportación grande durante todo un año, pero el valor es significativo. O pueden haber varias de pequeño valor durante diferentes meses, durante el año inmediatamente anterior a la fecha en la que vayamos a presentar esa solicitud de aplicación para la visa E1. O sea que depende, como les digo, del monto de esas operaciones o de esas transacciones comerciales previas entre Estados Unidos y Colombia o entre las empresas para determinar si de pronto vamos a necesitar otra exportación o importación para hacer más fuerte el caso. Pero no hay un número mínimo ni un número, ni un tope máximo de valor que se tenga que exigir a la hora de este tipo de visados con la visa E1. Perfecto, perfecto, muchas gracias, Liliana. Vamos a ver acá también, tenemos, bueno, nos han insistido. Luz Janet nos dice, si la empresa tiene varios socios, ¿todos pueden solicitar la visa? Y ya acá tenemos también personas que quieren participar a través del micrófono. Si quieres, vamos respondiendo esta y ya vamos a hacer una pregunta acá vía micrófono. Si la empresa tiene varios socios, Luz Janet nos dice, ¿todos pueden solicitar la visa? Bueno, cuando una empresa tiene varios socios, lo primero, determinar que todos esos socios sean colombianos o que el 50% de la sociedad o de la empresa sea colombiana. Y, por ejemplo, no puede uno, si hay una empresa que tenga 10 socios, todos solicitar la visa, no. Esta visa generalmente es para un manager o para un socio principal que desea establecer ese negocio aquí en los Estados Unidos. También puede traer empleados amparados con esa visa, pero generalmente es el socio mayoritario el que toma esa decisión. Si el socio mayoritario no quiere, obviamente le puede dar esa posibilidad a otro socio que tenga nacionalidad colombiana para poder aplicar para esta visa de negocios. Pero entonces si hay empresas con 10, con 15, con 20 empresarios, no pueden todos los 20 aplicar para esta visa.
Vale, Liliana, muchísimas gracias. Tenemos aquí pregunta vía micrófono. Nos pregunta María Mercedes, buenos días, ¿me escuchas? Sí, Andrea, muchísimas gracias. Tengo una pregunta. Cuando uno es una fundación, ¿ahí también aplicaría para la visa de negocios? Bueno, la ley aplica, dice, para empresas comerciales. Las fundaciones generalmente pues son sin ánimo de lucro, ¿no? Porque obviamente toda empresa tiene que perseguir esa ganancias, ¿no? Que haya utilidades. En lo que he visto en mi experiencia profesional, fundaciones como tal, amparadas con las visas de negocios, no, por el mismo objeto, ¿no? Porque son completamente diferentes. Sí me hago entender en esa parte. Es por el objetivo principal. Las fundaciones son sin ánimo de lucro, no están persiguiendo una ganancia o una utilidad. Y las visas de negocios son efectivamente para empresas. Ok, Liliana, muchísimas gracias. Nos pregunta Flor, ¿cuánto tiempo de anticipación debe presentarse, con cuánto tiempo de anticipación, perdón, debe presentarse la solicitud de la visa E1 o E2? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Generalmente en Colombia el tiempo de aprobación oscila entre 4 a 6 meses. La aprobación de este tipo de visados. Entre 4 a 6 meses generalmente es el tiempo de aprobación. Pero no entiendo muy bien la pregunta. No sé si a eso se refiere. ¿Cuánto tiempo se demora la aprobación? O pues porque obviamente cuando ya tenga todo listo y preparado es el momento en el que tengo que hacer esa solicitud. No sé si sea esa la pregunta que me estaban haciendo. Sí, sí, señor. Esa es la pregunta de Flor. Eso, ella nos está confirmando aquí en el chat, a eso se refería. Dice Liliana, tengo una empresa sucursal extranjera y quiere sacar la visa para un trabajador. En ese caso, ¿cuál es la visa que más recomienda y cuáles son los documentos que se necesitarían de parte de la empresa si se necesita agilizar el trámite porque es urgente este tema? Bueno, me estás diciendo que es una empresa una empresa colombiana que tiene ya una sucursal en los Estados Unidos. Pues según lo que leo acá, sí, sí, Liliana Ladino, por favor, si nos Sí, puedes confirmar a través del chat. es una empresa colombiana que ya tiene una empresa aquí en los Estados Unidos. En este caso, pues las visas de negocios no aplicarían, ni siquiera la visa L. En mi concepto aplicaría las visas de trabajo. Las visas de trabajo son generalmente conocidas como las visas H. En este caso podría aplicar la visa H1B. Esas visas tienen limitaciones porque primero la empresa aquí en los Estados Unidos tiene que pedir una autorización para poder contratar a ese trabajador extranjero. Se tienen que hacer publicaciones solicitando ese empleado para si no hay nadie aquí en los Estados Unidos o en el área que pueda desarrollar esa actividad, entonces le darán el permiso a la empresa para poder adelantar la solicitud de visado para ese trabajador colombiano. Y hay que explicar por qué razón ese trabajador colombiano es necesario aquí en los Estados Unidos, por qué no otro trabajador aquí en los Estados Unidos puede desarrollar esa actividad. Pero las visas, en este caso son las visas de trabajo para esta pregunta en especial y son las visas H. Tienen limitaciones en cuanto al número de visas y se tienen que presentar antes del 1 de abril de cada año. O sea que si esta persona o si esta empresa está en ese trámite, tiene que actuar muy rápido porque hay un límite de tiempo para presentar estas solicitudes. Gracias, Liliana. Nos está complementando Jimena. La empresa es canadiense y tiene sucursal también en Estados Unidos, pero es una multinacional canadiense. En Colombia está constituida como una sucursal extranjera. Entonces, esta persona solo va a ir a reuniones a Estados Unidos y demás. Ahí, ¿cuál sería como el tipo de visa? Pregunta Jimena. Si la persona solamente va a venir a reuniones de carácter comercial, entonces mi sugerencia es aplicar para la visa E1B2.
Si no va a venir a trabajar, la visa la visa B1 y B2 es la visa ideal, pero si ya va a venir a trabajar, entonces la empresa canadiense es la que tiene que hacer la solicitud para ese trabajador colombiano. Pero si Muy es solo para reuniones, con la B1, B2 es suficiente. perfecto. Nos preguntan, al momento de obtener la visa E1 o E2, ¿con qué visa queda mi esposo o esposa para que pueda laborar? Quedan con la misma categoría de visa E, ya sea que aplicaron para la visa E1 y E2, pero para esposo y para hijos. Quedan dentro de la misma categoría, quedan amparados durante el mismo número de años y pueden trabajar, la esposa puede trabajar, como lo comentaba, no necesariamente en la misma empresa, y los hijos pueden estudiar, pueden estar aquí en los Estados Unidos, salir y entrar las veces que quieran, pero quedan amparados dentro de la misma categoría para la cual está aplicando el esposo, para la visa E1 o para la visa E2, como esposo o como hijo. Muchas gracias, Liliana. Olga nos pregunta, para crear una empresa de consultoría, por ejemplo, ¿hay un monto de dinero a comprobar o de ingresos a comprobar para este tema de visa de negocios? Bueno, me encanta la pregunta porque tiene mucha relación con lo que estaba comentando, de que no hay un mínimo ni un máximo para un tipo de negocio en particular para que pueda aplicar para la visa E2. En el caso de las empresas de consultoría, generalmente los montos de inversión no son elevados. No son elevados, o sea que eso es una ventaja, ¿no? Desde ese punto de vista, porque posiblemente no se requiera una inversión grande, pero al mismo tiempo, como no se va a requerir una inversión grande, muy seguramente el oficial consular en Bogotá va a querer que se invierta todo lo necesario para el establecimiento de esa firma de consultoría para que esa visa sea aprobada. O sea que depende de qué tipo de firma de consultoría. Como son servicios, por mi experiencia, generalmente los montos de inversión no son altos para abrir ese tipo de negocios. Pero vuelvo y repito, entonces, los costos para entrar a operar ese negocio o esa firma de consultoría prácticamente que se tienen que dar con anticipación para poder presentar una solicitud de visa de negocios E2 ganadora y que no la aprueben. Gracias, Liliana. Nos dice Alicia, ¿hay alguna posibilidad de aplicar en grupo como empresa para las visas o es mejor hacerlo de forma individual? Bueno, para las visas aplican ya sea la persona natural, el empresario colombiano o la empresa, ¿no? Y la empresa pues es el socio mayoritario que quiera venir y abrir y dirigir esa empresa aquí en los Estados Unidos. Yo creo que esta pregunta es similar, creo, a una que me hicieron anteriormente. Si todos los socios pueden presentarse para la solicitud de la visa, no, realmente, como les digo, por regla, digamos, general, es realmente una o dos personas, empleados, porque pueden venir empleados a ayudar a ese empresario a la apertura de la visa o de su empresa aquí en los Estados Unidos. O sea que como empresa como tal, pues se debe, para que haya más posibilidades de aprobación, que sea una persona que tenga una posición mayoritaria en la empresa. Muchísimas gracias, Liliana. Tengo una pregunta, Liliana. ¿Ya terminamos el contenido? Sí. Para continuar con preguntas. Ah, bueno, listo, perfecto. Es que ya por el tiempo. Entonces, vamos, antes de continuar con las preguntas, para que no se nos pase, vamos a realizar nuestra acostumbrada encuesta de satisfacción para conocer sus opiniones y su valoración sobre la sesión de hoy. Para esto, en su pantalla va a aparecer la pregunta, que es muy fácil. Simplemente debemos dar clic en una de las dos opciones que en este momento está apareciendo en su pantalla. La pregunta es, ¿se desarrolló con claridad la sesión de hoy, la conferencia de hoy?
se desarrolló con claridad la conferencia de hoy. Les recuerdo que para nosotros es muy importante conocer cuáles son sus apreciaciones sobre la sesión, ya que es nuestra forma de evaluar a los conferencistas y de continuar mejorando para ustedes. Solamente deben dar clic en una de las dos opciones que está apareciendo en este momento en sus pantallas. Muchísimas gracias a todos los que están votando en este momento. De esta manera vamos con nuestra segunda pregunta. Vamos con una segunda pregunta que tenemos. Están interesados en que Unipymes, Fundación Unipymes, los contacten para dar mayor información sobre nuestros programas. Hay varios que nos están preguntando a través del chat o nos preguntan a través de correo electrónico sobre algunos de nuestros programas de formación para ustedes o para sus equipos de trabajo. En ese caso, pues nos interesa conocer su opinión. Si es posible, si ustedes desean que los contactemos para brindarles mayor información sobre nuestros programas. Solamente deben dar clic en una de las opciones que en este momento aparece en sus pantallas. Muchísimas gracias y de esta manera cerramos esta otra pregunta. Listo. Muchísimas gracias a todos y continuamos. Acá tengo otra pregunta. Nos pregunta Bernardo, si tengo una visa B1 o B2 y solicito una de otro tipo y me la rechazan, ¿puedo perder la B1 o B2 que ya tenía? Es posible, es muy posible, porque si estás calificando para, no sé para qué otro tipo de visa, ¿no? Si, por ejemplo, ya tienes en este momento la visa de turismo, la visa B1 y B2 y quieres calificar para la visa de negocios y la visa de negocios es rechazada, existe una posibilidad de que la otra visa te la cancelen. No puedo asegurar, no puedo decirte 100% que te la van a negar. Realmente todo depende del oficial consular que en ese momento esté tomando el caso, pero es posible volver a hacer la solicitud para la visa de negocios B1 y B2 en el caso de que sea negada. Pero siempre pues existe esa posibilidad o ese riesgo. Muchas gracias, Liliana. Nos pregunta Luz, si la persona que está solicitando la visa es soltera, ¿le pueden otorgar la visa a los padres en ese caso? Si una persona está solicitando visa de negocios, los únicos familiares que se pueden solicitar son el esposo o la esposa y los hijos menores de 21 años. Los padres no están incluidos. Muchísimas gracias, Liliana. Nos preguntan, si estoy interesado en comprar un negocio ya en funcionamiento para poder aplicar a la visa E2, es necesario concretar la compra de este negocio de manera anticipada o simultánea, o cómo uno puede saber si este tipo de negocios, ya que están pues establecidos en Estados Unidos y no sabe uno si le van a dar la visa o no, cómo hacer ese proceso. Realmente esta para mí es como, estaba esperando que me hicieran esta pregunta, porque es muy normal decir, yo no voy a arriesgarme a invertir en este tipo de negocios si me niegan la visa. No, voy a perder dinero. Como está estructurada la ley para este tipo de visados, mientras más riesgo haya tomado el empresario, más posibilidades hay de que le aprueben esa visa. Si el empresario dice, no, yo no voy a invertir lo mínimo y voy a ver si me aprueban la visa, lo más seguro es que se la nieguen. Pero entre más inversión tenga, obviamente más se incrementa la posibilidad. Hay muchos mecanismos que también le permiten al empresario colombiano poder minimizar un poco ese riesgo. Y es a través de las fiducias. Aquí en Estados Unidos se conocen como las cuentas escrow. A través de una fiduciaria, el empresario puede colocar todo el dinero necesario para la compra de maquinaria, para el pago de arrendamientos, para algunos gastos de inversión importantes y que están amarrados a la aprobación de la visa. Entonces,
es posible entonces que a través de este tipo de fiducias o de cuentas aquí en los Estados Unidos se minimice ese riesgo para el empresario colombiano. Entonces, si la visa no es aprobada, pues obviamente el dinero de la fiducia pues se reintegra al empresario. Y si la visa es aprobada inmediatamente, de acuerdo a las instrucciones que se están dando para la fiducia, se distribuye ese dinero para el objetivo principal, ¿no? Entonces, esa es como una posibilidad de utilizar ese tipo de herramientas, las fiducias. Pero mi consejo en particular es que si el empresario tiene esa decisión, tiene ese deseo de ampliar su negocio más allá de la frontera colombiana, que tome ese riesgo, porque entonces entre más inversión haga, más posibilidades o más son los chances de que le aprueben la visa E1 o la E2. Gracias, Liliana. Nos pregunta Flor, si tengo la visa B1 o B2 y encuentro una oportunidad de montar mi negocio, trabajar, pero estando en Estados Unidos, ¿debo regresar a Colombia para hacer el cambio de visa o lo puedo hacer desde Estados Unidos? Bueno, otra pregunta que me gusta porque me la hacen muy frecuentemente. Ya estoy aquí en los Estados Unidos con mi visa de turista y se me ocurrió de que me ofrecieron esta oportunidad de negocios. La visa de turismo generalmente tiene un permiso para poder estar aquí. Máximo generalmente lo otorgan por 6 meses. Sí, llegando a los Estados Unidos, usted vislumbró esa posibilidad. Mi recomendación pues es empezar inmediatamente con el trámite porque no puede dejar vencer su permiso, porque si su permiso se vence, ahí van a empezar problemas. Y estando aquí en los Estados Unidos, el trámite ya no se hace con la oficina consular en Bogotá, ya se hace directamente aquí en los Estados Unidos con una oficina que se llama UCIS y el trámite es un poquito más complicado de aprobación. Mientras que el trámite en los consulados de cada país tienen una mayor tasa de aprobación. Entonces, la respuesta es sí se puede, pero hay que ser muy cuidadosos de que no se le vaya a vencer ese permiso que le dieron y si está próximo a vencérsele solicitar una extensión de la visa B1 y B2 para que la persona no se quede desamparada. Perfecto, Liliana, muchísimas gracias. Ya digamos que infortunadamente por cuestiones de tiempo no podemos tener el espacio de continuar respondiendo las preguntas que de pronto algunos de los participantes tienen. Sin embargo, en pantalla se encuentra el correo consultoría@unipymes.com. Si ustedes de pronto tienen más preguntas respecto a este tema, respecto a la conferencia del día de hoy, pueden escribirnos allí sus preguntas aclarándonos por favor en el asunto la conferencia pues a la cual corresponderían estas preguntas. Muchísimas gracias a Liliana por la sesión de hoy, muy interesante el tema, creo que para todos bastante práctico y bastante relevante. Muchísimas gracias a ustedes y la verdad que me encanta poder haber compartido este tema que sé que es de mucha importancia y que muchos lo desconocen, el tema de las visas de negocios. Gracias a ustedes. Claro que sí, Liliana, muchísimas gracias. Antes de irnos, quiero recordarles que tenemos nuestra membresía de capacitación empresarial. Tenemos más de 50 cursos virtuales por un bajo costo, así que puede ser una opción excelente para ustedes, para sus equipos de trabajo, para continuar con este desarrollo personal y profesional. Así que si ustedes quieren mayor información, pueden ingresar a www.tiendaempresarial.com. Pueden contactar a Pilar Anaya al 317-698-4550 o pueden escribirnos un correo a ventas@unipymes.com. Les recuerdo que en nuestra página web ya tenemos todo nuestro calendario de lo que fue el año pasado y ustedes pueden escuchar nuestros cursos en formato grabado o también todo lo que tenemos planeado para este año en cada una de las áreas que sabemos que les interesa muchísimo porque todos los temas son muy de actualidad. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias nuevamente a Liliana. En nombre de Fundación Unipymes, les deseamos que tengan un feliz resto de día, una feliz tarde. Hasta luego.